Muy buenos días amigos, les bendecimos en este día. Bienvenidos al canal Sea la Luz y vamos a empezar a predicar. Este sí va a ser un mensaje. El otro fue nada más un pensamiento acerca de Sea la Luz, del canal, la canción. Y ahorita nada más lo único que les voy a pedir es que sí, todos tengan su Biblia a la mano, hermanos. Tengan cualquier Biblia que tengan, hermanos. ¿Para qué? Para escudriñar la palabra de Dios. No vamos a escudriñar pensamientos de hombre, ni pensamientos, ni qué piensa el hermano Víctor, no. No, queremos que sea pura palabra de Dios, que es sorprendente, que es el pan de vida, que es el camino para que nos enseñe, es la lámpara a nuestros pies, hermanos, amén. Entonces, también si pueden tener una libreta, si quisiera que tuvieran una libreta para que apunten los versículos y que ustedes escudriñen, hermanos, amén. Que escudriñen para qué, para que la misma palabra de Dios sea, hermanos, a ustedes alumbrándolos, la misma palabra de Dios sea bendiciéndoles en este día y para siempre, hermanos, amén. Pero antes de empezar hay que decirle al Señor que nos bendiga y que nos guíe, hermanos, amén. Así que le decimos al Padre: Señor, te damos gracias por todo lo que has dado, Señor, hasta hoy. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, porque tú, Señor, eres el creador de todos los cielos y de la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, levantarnos este día. Te ha placido, Señor, darnos vida, que hemos levantado y estamos respirando, Señor. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos la vida que nos da, Señor, porque mucha gente, Señor, a raíz de la pandemia, a raíz de enfermedades, Señor, pues ya no tienen la oportunidad de seguir viviendo, de seguir anhelando escuchar tu palabra, de seguir viviendo, Señor, amando a sus familiares, Señor. Y te pedimos, Señor, por todo aquel que está en un hospital, Señor, que tú seas tocándolo y levantándolo, Señor, pero que también, Señor, tu verdad sea llegando a ellos, Señor. Te pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por la salud que tenemos, Señor, que es lo primordial, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has bendecido, Señor, hasta estos momentos, Señor. Y si estamos respirando, Señor, es gracias a ti. Te damos gracias, Señor, también, porque no nos has dejado sin comer, no nos has dejado, Señor, sin un lugar donde dormir, Señor. Te damos gracias porque en verdad estamos bendecidos, Señor. Si tú, hermano, estás respirando, Señor, dale gracias a Dios porque estamos respirando. Porque todo lo que tenemos es gracias a que Dios nos permite vivir día con día. Señor, te pedimos en este momento que tu Espíritu, Señor, sea guiándonos a toda justicia y verdad, Señor. Que no sea palabras de hombres, Señor, que no sean pensamientos humanos, Señor, que sea tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y así, hermanos, les pido que abran su palabra en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y apunten, hermanos, apunten los versículos, lean la palabra de Dios, guíense por la palabra de Dios siempre, hermanos. De mi corazón se los digo, hermanos. ¿Para qué? Para que la misma palabra sea, hermanos, que ustedes la misma palabra los esté alumbrando a ustedes, hermanos. Amén. Es el objetivo de este canal, hermanos. Darle la gloria primero al Rey, toda la gloria a Él. Mi nombre es importante, el nombre aquí importante es Jesús. Y que ustedes tengan su palabra para corroborar todo lo que se va a dar, hermanos. Amén. Así que si están listos, Romanos 5:12 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu a la letra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que aquí es muy claro, hermanos, amén, que dice que el pecado entró. ¿Y qué es pecado? Desobediencia. La desobediencia es una decisión que tú tienes en tu vida para obedecer a quien tú quieres obedecer. Si quieres obedecer a Dios o quieres obedecer a lo que tú quieras obedecer. Y está trazado, hermanos, en la palabra de Dios que la obediencia es lo que Dios ha querido desde el principio hasta el final, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y así, hermanos, también quiero pedirles que abran su palabra y apunten, hermanos, en Génesis. Vamos a empezar en Génesis 2. En Génesis 2 vamos a empezar, hermanos. Génesis 2, 7. Desde el principio donde Dios crea las cosas. Y la palabra de Dios, hermanos, es el testimonio, volvemos a lo mismo, de Dios con el hombre.
Y es el único, hermanos, de todas las teorías, de todas las ciencias del hombre, hermanos, el único. La palabra de Dios es la única que te dice cómo empezaron las cosas. Hay teorías de que vino un Big Bang y que el chango vino de una mosca y la mosca se transformó en una jirafa y luego, o sea, cosas que el hombre te dice para que no creas en el Dios verdadero. El Dios verdadero te dice desde el principio cómo fueron creados los cielos y la tierra, quién los creó, qué es el propósito de esta creación. En la escuela, si venimos del chango, hermanos, entonces no hay propósito en la vida. Muchos van a decir, pues hay propósito de nada más vivir la vida, tener una casa, tener un hogar, tener algo, y luego ya después ya no hubo ningún propósito. Eso es lo que te enseña en otro lado. En la Biblia, Dios tiene propósitos para tu vida, y Dios tiene el propósito en tu vida, hermanos. Amén. Y esta es la palabra de Dios, hermanos. Y dice la palabra en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios se ha conocido como el alfarero, hermanos, y hasta hoy sigue siendo el alfarero. Si tú pones tu vida, hermanos, y te acercas a Dios, Dios empieza a moldearte y Dios empieza a ser el alfarero en tu vida. ¿Cómo? Quitando todo lo que no le agrada a Dios, quitando todo lo que no le agrada a Dios y llevándote a toda justicia y verdad. Y sopló, dice la palabra de Dios, aliento de vida. Y esto es muy interesante porque desde el principio en Génesis, hermano, volvemos a lo mismo. Todos los estudiosos dicen que hay un gene, ¿verdad? Y el gene le pusieron gene precisamente por el Génesis. O sea, por la palabra Génesis, el principio, el comienzo. Y todos tenemos genes, hermanos. Y en la escuela se contradicen. Le ponen genes de Génesis, del principio. Pero dicen que venimos del chango. Si los changos tienen su propio código genético y los seres humanos tienen su propio código genético. Entonces, es de risa, y ahí te puedes dar cuenta quién en verdad tiene la verdad o tiene la razón. Un Dios que puso su palabra desde el principio, ahora otras personas que le ponen gene al código genético de Génesis y luego te dicen que venimos del chango. Cuando está comprobadísimo, pero no lo quieren decir, que un chango no se puede convertir en un hombre. Es totalmente erróneo. Y a todas las personas que crean eso, entonces el día que te falte sangre, el día que te falte un órgano, vete y ponte un órgano de un chango. Vete y ponte sangre de un chango. Porque si venimos de los changos, pues entonces sus órganos nos ayudan a nosotros, ¿no? Pero está establecido desde el principio. Dios creó todo género y todo animal bajo género, o sea, gene, código genético. Bueno, entonces pasa lo mismo hoy, hermanos. Dios creó del polvo de la tierra al hombre y sopló aliento de vida. Vamos a Isaías 64, hermanos. Amén. Isaías 64, 8. Vayan apuntando versículos, hermanos. Amén. Isaías 64, el 8 nada más vamos a estar leyendo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El gran alfarero. El gran alfarero, hermanos. Y para que vean cómo la Biblia es tan poderosa y tan perfecta, hermanos. A mí me, de verdad, el pensamiento porque no hay, son varios libros recopilados, por eso se llama Biblia, es biblos de libros, y han sido escritas desde hace mucho por diferentes hombres guiados por el Espíritu de Dios, y por eso la palabra de Dios no se contradice. Aunque hay muchos que dicen que sí se contradice, no se contradice. Lo que pasa es que si no estás en el Espíritu, pues
muchos versículos los vas a agarrar de una manera y otros de otra manera y otra gente de otra manera, y por eso hay tantas religiones, hermano, porque quieren agarrar las cosas de Dios conforme a los que ellos quieren. Por eso hay tantas religiones, porque quieren agarrar una cosa y otra cosa no, y otra cosa sí, y otra cosa no. Así es. Pero la Biblia no se contradice jamás, y es, de verdad, es una luz y nos guía a toda justicia y verdad. Entonces, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y si tú te dejas guiar por Dios, Dios va a transformar tu vida. Dios transforma tu vida. Dios es especialista en transformar lo torcido en lo bello. La tristeza, el dolor, en paz, en alegría. Dios es especialista en transformar tu vida. Si te dejas como barro, que Él sea formándote. Y sopló aliento de vida. Amén. Y esto Jesús cuando resucitó, vámonos a Juan 20. Va a estar bueno, hermanos. Quiero que... Vamos a San Juan 20, hermanos. Amén. Vayan apuntando, hermanos, por favor, y para que vayan viendo la palabra de Dios, todo lo que lo vamos a estar hablando, hermanos. Amén. San Juan 20, hermanos, vamos a leer el 21 y el 22. Acaba de resucitar nuestro Señor Jesús y se le aparece a los discípulos. Y dice la palabra, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En el principio, Dios crea al hombre de la tierra, lo moldea, es el gran alfarero. Para que haya vida en el hombre, hermanos, Dios sopló en la nariz. Dios sopló en la nariz y vino la vida. El barro sin el soplo de Dios, no hay vida. Otra vez. El barro sin el soplo de Dios, no hay vida. El barro con el soplo de Dios, hay vida y vida eterna. Y Jesús para eso murió, hermanos, en la cruz. Él fue perfecto y muriéndose el velo del templo se rasgó y el Espíritu Santo ya no mora en templos ni en lugar santísimo. Fue derramado en toda la tierra y está a la mano, hermanos. Está a la mano cualquier persona que esté escuchando. El Espíritu de Dios está a la mano. Es caballeroso. Y lo único que requiere es que tú aceptes a Jesús, te arrepientas de qué, de tus pecados, de la desobediencia, te acerques a Él y el Espíritu de Dios es el que nos da vida y nos guía a toda justicia y verdad, dice su palabra. Todo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y acá en Génesis está pasando Dios haciendo al hombre. Y luego después, 4000 años después, viene Jesús, resucita. Él dio vida, ¿por qué? Porque Él es perfecto, santo, y murió santo, y por eso resucitó. Viene con sus discípulos y les sopla el Espíritu Santo, y Él es el que da vida. Amén. Está tremendo, hermanos. Vamos a volvernos a Génesis. En Génesis 2. Génesis 2, y vamos a empezar en el 15, dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien
bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ven, hermanos, Dios hizo al hombre y le dio todo árbol para comer. Y cuando Dios le dio vida, hermanos, iba a vivir Adán por siempre, siempre y cuando obedeciera el mandato de Dios. Y había solo uno, tenían un cuerpo perfecto, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Iba a vivir por los siglos de los siglos, siempre y cuando obedeciera. Eso es pecado, hermanos, desobediencia. Pecado es desobediencia. Pecado es desobediencia, ¿a quién? A Dios. En otras palabras, Dios hizo un pacto con Adán. Le dijo, si tú comes de este árbol, de todo árbol del huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Siempre que Dios habla y dice ciertamente, es porque es verdadero. Acuérdense que Jesús siempre decía, en verdad te digo, y hay veces que hincaba 2 veces lo decía, en verdad te digo. Cuando la palabra de Dios dice ciertamente, cuando Dios está diciendo ciertamente, es porque pongamos atención de lo que Dios nos está diciendo. Y cada que Dios dice ciertamente, es en verdad, vas a morir, no es juego. Le da el mandato Dios a Adán. Y esto es interesante, hermanos. Después de darle el mandato a Adán, Adán estaba solo con Dios. Todavía no había hecho a Eva. Y si no, aquí está la palabra de Dios. Génesis. El 18. Primero le dio el mandato y luego dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El mandato primero se lo dio a Adán y después le trajo a su esposa. El mandato se lo dio a Adán y después le trajo a su esposa. Y cada que hay un mandato, hermanos, cuando Dios dice las cosas, Dios quiere siempre obediencia. Y siempre, hoy en día, siempre ha sido, desde el principio hasta el final, es por obediencia. Vamos a 1 de Samuel. Apunten, hermanos, 1 de Samuel 15, 22. 1 de Samuel 15, 22. Cuando lo tengan, hermanos, y apúntenlo, hermanos, amén. 1 de Samuel 15, 22. Dice la palabra de Dios, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Es pregunta, y lo ciertamente el obedecer. Otra vez, ciertamente, en verdad. Acá en Génesis dice, si comes de este fruto ciertamente morirás. Y acá 1 Samuel, bajo el Espíritu de Dios, le está diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura y de los carneros. Y el prestar atención ¿a qué? Y otra vez vuelve a decir el Espíritu de Dios, ciertamente la obediencia, y está hablando aquí de los carneros y el grosor de los carneros. Muy rápido. Un pecador en el pueblo de Israel, cuando instituyeron el tabernáculo, ¿qué era lo que pasaba? Estaba el cordero, tenía que haber una muerte, tenía que haber un derramamiento de sangre, para entender, hermanos. Ese cordero, el pecador traía el cordero perfecto, sin mancha. El Señor Jesús es perfecto y sin mancha. ¿Ven cómo la palabra es? Perfecto, sin mancha. El pecador ponía la mano en su cabeza, transfería sus pecados
Y en aquel tiempo eran tapados los pecados, no eran quitados. Con Jesús es quitado el pecado, hermanos, para gloria de Dios. Con Jesús es quitado el pecado del hombre. Pero ¿qué necesitamos? Venir, como iban con el Cordero, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir siguiendo a Jesús. Ese es todo lo que conllevaba el sacrificio. Por eso aquí específicamente Dios dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Todavía los sacrificios eran, hermanos, ¿para qué? Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es ¿para qué? Porque nosotros pecamos, somos pecadores, transfieres el pecado en Dios, pero andas en luz, andas conforme a la palabra de Dios. Y eso es el propósito, hermanos, de que empecemos a acercarnos a Dios para andar bajo los mandamientos de Dios, hermanos. Bajo lo que Dios dice en su palabra. No para lo que la gente dice o siguiendo doctrinas, hermanos. Porque esto no es de doctrinas. Jesús es el que salva. Jesús es el que salva por su medio de su muerte y por medio de su sangre preciosa que fue derramada hace 2000 años. Solo obedecer es desde el principio, hermanos. Amén. Y es más, dice, más que sacrificios. Pues, si tú obedeces, no hay sacrificio. Si el ser humano obedeciéramos, no hubiera tenido que venir a Jesús a morir. Pero vino porque somos pecadores, hermanos. Todos. Amén. Miren, hablando en Filipenses, vamos a Filipenses, hermanos. Amén. Vamos a Filipenses y vamos a hacerlo con la palabra lo que acabamos de hablar, hermanos. Filipenses 2, del 5 al 11. Apúntenlo, hermanos, y vayan estudiando lo que estamos viendo hoy, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Es nuestro Cordero, hermanos, Jesús, que derramó su sangre preciosa. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, hermanos, estamos notando que Él es Dios, está con Dios, se despojó de sí mismo para venir como ser humano, para ser obediente, hermanos. Miren, hermanos, Jesús, la naturaleza de Jesús, por eso no pecó. Y la prueba está que no pecó. Aquí dice, y fue obediente. ¿Por qué fue obediente, hermanos? Porque vino en carne, hermanos. Vino en carne, hermanos, pero fue obediente. Su mismo carácter de Jesús es la obediencia y la santidad. Y por cuanto Él murió santo, resucitó al tercer día. La paga del pecado es muerte. Por cuanto Jesús no pecó y murió santo, hermanos, y murió con una muerte de cruz, aquí lo estamos leyendo, resucitó al tercer día, dándonos vida y vida eterna, salvándonos de pecado. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, salvarnos del pecado, hermanos. Y obviamente de la muerte, porque la paga del pecado es muerte y había que haber un sacrificio, y Jesús vino a hacer ese sacrificio. Dice, por lo cual, el 9, Dios también le exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hablando de los sacrificios, el Cordero, el Hijo de Dios, unigénito de Dios, vino al mundo siendo obediente, hermanos. ¿A qué, hermanos?
para devolvernos la vida. Y nosotros, si decimos seguir a Dios, no tenemos que ser obedientes, hermanos. Si seguimos a Dios, no tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Santo eres. Nos devolvemos a Génesis 2, hermanos. Génesis 2. Del 21, hermanos. Vamos a estar leyendo el 21. Entonces, primero le da el mandato a Adán. No se lo da a Eva. Todavía Eva no existe, hermanos. No existe Eva. Eva no está en la fotografía. El mandato fue dado al hombre, a Adán. El mandato fue dado al hombre, hermanos, a Adán. Y después le trae a su esposa. Aquí en el versículo 20 lo ratifica la palabra de Dios. En el 21, perdón. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Primero le da el mandato, luego después hace dormir a Adán, abre su costado. La primera operación, hermanos, para que todos aquellos que la primera operación quirúrgica que se hizo en la tierra fue Adán. Dios lo hizo dormir. A los que operan los hacen dormir, les arreglan lo que tienen que arreglar, y Jehová hizo lo mismo, lo duerme, le saca una costilla, hermanos, y le trae a su esposa, a su mujer. Hermanos, esto es poderoso. Esto es poderosísimo, hermanos, porque miren, acabamos de leer en Romanos 5 que por un hombre entró la muerte, por un hombre entra la vida, por un hombre, Adán, entró la muerte, la desobediencia, por un hombre entró la obediencia y la vida. Jesús, obediente hasta la muerte, teniendo la carne pecadora, ¿ven? Sin pecado, él no pecó, pero él se vistió de carne para poner esta carne en la cruz y darle vida. Resucitó al tercer día. ¿Sí ven? Estaba perfecto el ser humano, estaba perfecto el ser humano. Adán desobedece, viene la muerte. El plan de Dios es perfecto, ¿no? Por eso la palabra de Dios es sorprendente. ¿Por qué? Porque viene un hombre sin pecado, se mete a esta carne desobediente, es obediente, sí, se mete, muere en una cruz para dar vida. Esa es toda la salvación, hermanos. Gloria a su nombre. Dios viene santo, se mete en carne. Camina, anda santo. Acabamos de ver obediente hasta la muerte de cruz. Y resucita para dar vida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús fue obediente, siendo Dios. Y en la obediencia es desde Génesis hasta Apocalipsis y en todos lados. Si tú obedeces, si tú empiezas a leerle a Dios y empiezas a llenarte de Dios y dejas que el Espíritu Santo more y empieza a guiarte a toda justicia y verdad, por eso dice la palabra, el Consolador, que os guía a toda justicia y verdad. Pablo tenía razón, estamos en el Espíritu, sí, pero el Espíritu te guía a toda justicia y verdad. ¿A qué? Obediencia. A obediencia, a obedecer. La palabra de Dios es tremenda, hermanos. Amén. Y hay una cosa impresionante, hermanos. Esto está tremendo. Jesús
Dios, pero en el principio en Génesis, pone a dormir a Adán. La primera operación, le trae a su mujer, le saca una costilla, le trae a su mujer. ¿Qué pasó con Jesús, hermanos? Miren, vamos a Efesios 5, hermanos, ¿no? Efesios 5. Miren cómo es la palabra, ¿no? Está tremendo. Efesios 5, vamos a leer el 25 y el 26 y el 27. ¿Ven? Efesios 5, 25, 26 y 27 dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si la sangre de Cristo nos limpia, hermanos, pero tenemos que somos llamados iglesia, hermano, no un templo no, hermanos, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Que el templo de Dios te guía a toda justicia, ¿verdad? Para que no andemos sin mancha, para que andemos sin mancha, hermanos, dice la palabra de Dios. Para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, hermanos. El llamado de Dios es, ¿sabes qué? Yo morí por ti, yo fui obediente, ahora sígueme, sé santo. Y se cumple la escritura, porque se lo saben todos. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. O sea, sean obedientes porque yo soy obediente. Eso dice Dios. Hay muchas doctrinas que dicen, no, nada más acepta a Jesús y vive la vida. Al cabo, abogado tenemos para con el Padre. No se trata de eso, hermanos. Se trata de santificarnos. Tenemos que llevar una vida de santificarnos, hermanos. ¿A qué? A la obediencia. La santificación es obediencia, ser apartado. La santificación es apartado, ser obediente, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y esto está bien impresionante, hermanos. Esto está bien impresionante, miren. Esto es bien impresionante. Vamos a Juan 19. Juan 19. 32. Vamos a estar leyendo, amén. Juan 19, 32. Hasta el 36, dice la palabra de Dios. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Está hablando de los dos malhechores, hermanos, que murieron en la cruz, porque habían dos malhechores en otras cruces, uno a la derecha, uno a la izquierda, y Jesús estaba en medio, hermanos, amén. Pero uno de los soldados dice, más el 33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió la sangre y el agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe y dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no sea quebrado hueso suyo. En Éxodo 12:46 y en Números y en Salmos, hermanos, vienen las profecías que se cumplió donde no se le tenía que quebrar los huesos a Dios. Pero ya muerto, ¿qué pasó, hermanos? Lo traspasaron con una lanza, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba muerto. Miren, esto está bien impresionante, hermanos. Está bien impresionante esto porque miren, hermanos, Adán, para que vean que la palabra es poderosa y es verdadera y es bien poderosa, hermanos. En el principio le da el mandamiento, ¿verdad? A Adán. Y luego lo hace dormir. Hace la operación en el costado, hermanos. Y le trae a su esposa. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Vino a caminar obedeciendo. Acabamos de leer obedeciendo hasta la muerte.
obedeciendo hasta la muerte, hermanos. En una cruz. Muere, hermanos, por ti y por mí. En una cruz muere nuestro Señor Jesús. Por ti y por mí. Para darnos vida. Y ya muerto, dice la Escritura, durmió nuestro Señor Jesús muerto. Le traspasaron el costado, hermanos. ¿Qué nació? Aparte de que Dios resucita, Dios trae la vida, Dios resucita al tercer día. ¿Qué nació, hermanos? La esposa de nuestro Señor Jesús. Tú, yo y todos los que aceptamos la sangre del Cordero somos hechos hijos de Dios. Y no estás tarde, hermano, para que tú aceptes la sangre del Cordero que quita todo el pecado del mundo. A Adán lo puso a dormir, le sacó una costilla, le abrió su costado y le trajo a su esposa. Jesús, él obedeciendo, murió en una cruz. Y ya muerto, dice la Escritura, le atravesaron el costado. ¿Cómo es Dios? Impresionante. Y yo te digo en esta hora, acepta a Jesús mientras tienes vida. Acepta a Jesús mientras todavía la gracia está, hermanos. Dios está disponible y dispuesto, hermano, para que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Acércate a la luz. Acércate al que da vida. Acércate al que derrotó la muerte. Vino en esta carne y derrotó la muerte. Acércate a Jesús. El que resucitó al tercer día y Él vive. Y vive, hermanos, está vivo. Si tú te acercas y lo invitas a que entre a tu corazón, Él vive y empieza a cambiar tu vida. Y empieza a quitar cosas que ya no sirven de ti. El mundo no nos da nada y no nos ofrece nada. Y Jesús nos ofrece vida y vida eterna. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Alumbrando
Bendito Jesús, quien nos salvó, muriendo en la cruz, en la luz de Jesús. No hay tinieblas, la luz de Jesús nos da la vida eterna. Es Jesús. Sana